Amén. El mensaje de esta noche titula Llenos del conocimiento de su voluntad. Vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, ustedes abren sus Biblias. En Colosenses capítulo 1, verso 9. Estamos haciendo un estudio de Colosenses, esta carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Y en el capítulo verso 9 dice, o más bien por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Aquí Pablo claramente está hablando acerca de la oración. La oración es uno de los ministerios más importantes en la vida de cada creyente. Amén. Todos tenemos diferentes ministerios, pero el más importante que tenemos es la oración. ¿Cuántos están ejercitando ese ministerio en sus vidas? Es lo que tenemos que ejercitar todos los días. La palabra nos dice en Efesios 6, 18, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Amén. Es un mandamiento que tenemos de parte del Señor en la palabra, de orar en todo tiempo. ¿Cómo? Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Permitir que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones, permitir que el Espíritu Santo ponga las cargas en nuestros corazones. El momento de disponernos a nuestro tiempo de oración, tenemos que decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Señor, guíanos en este tiempo de oración, dirígenos en este tiempo de oración, y el Espíritu Santo va a empezar a poner esas motivaciones o motivos de oración específicos en tu corazón. Empezarás a orar por personas que tal vez antes ni siquiera se te venía a tu mente orar por tal persona. Orarás por motivos, situaciones que el Espíritu mismo va a poner. Y es importante que nosotros mantengamos entonces esa conexión con el Espíritu Santo. Dispongamos nuestro ser cuando estamos acercándonos en oración para que el Espíritu Santo nos dirija. Y eso es lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Y dice la palabra, manténganse atentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es precisamente en esa sintonía espiritual tenemos que estar atentos a la voz de Dios, hacia dónde nos quiere llevar, cómo quiere conducirnos en el tiempo de la oración, qué es lo que el Señor quiere que oremos específicamente. Y también Pablo enfatiza aquí, dice, siempre orando por todos los santos. Eso significa, ¿quiénes son los santos? San Agustín, San Pedro y todos ellos. No, ¿verdad? Todos los santos somos nosotros. Entonces, cada vez que oren, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, oren por todos los santos. Entonces, más vale que sepan los nombres de todos los santos que están en este lugar para que ustedes oren. Amén. Bueno, al final haremos un ejercicio de esa naturaleza, pero es importante que conozcamos los nombres, por lo menos, de nuestros hermanos. Mejor si conocemos los motivos de oración para orar específicamente por ellos. Pero Pablo dice, oren por todos los creyentes. Tenemos que orar unos por otros. Y la palabra en 1 Timoteo 2:1 más bien dice, ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En primera instancia, en la carta a los Efesios dice, oremos por todos los santos, para decir por todos los creyentes. Ahora, el apóstol Pablo va un poco más allá. En esta carta a Timoteo dice, oren por ¿quiénes? Por todos los hombres. ¿Por tus vecinos? Sí. ¿Por la gente de los diferentes países? Sí. ¿Por la gente de las naciones del mundo? Sí. O sea, por todos los hombres implica que tenemos que orar por toda la gente. Entonces, es una prioridad de todo cristiano este ministerio de la oración. Tenemos que orar unos por otros. En el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de este mismo mandamiento que el Señor daba o cómo ejercitaban los santos hombres de Dios en aquel tiempo, orando unos por otros. Un ejemplo de ello es el que encontramos en 1 Crónicas 29, versos 18 y 19. Dice así, Señor, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, conserva siempre esta voluntad de corazón de tu pueblo y encamina a ti su corazón. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que cumpla tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que te edifique la casa y todas las cosas para las cuales yo he hecho estos preparativos. Esa era la oración de un padre. ¿Quién era ese padre? David. ¿Por quién estaba orando? Obviamente por su hijo Salomón. Amén. Qué bonita oración, ¿verdad? Dice, conserva siempre esta voluntad de corazón
de tu pueblo. Tenemos que orar por la voluntad de Dios, para que se haga en esa petición específica por la persona específica que estamos orando, o si estamos orando por la iglesia, Señor, que se haga tu voluntad. Encamina a ti su corazón. Está pidiéndole ahora en esta petición por su hijo, encamina su corazón hacia ti. Eso es lo que tenemos que orar como padres por nuestros hijos. Señor, encamina el corazón de mi hijo, de mi hija hacia ti. Un bonito modelo de oración. Algo importante para nosotros. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto. Ustedes me dirán, nadie es perfecto. Pero aquí está hablando acerca de un corazón rendido delante del Señor. De un corazón quebrantado delante del Señor. De un corazón que ame al Señor. De un corazón que busque al Señor. Ese es el corazón por el que Salomón está pidiendo por su hijo. ¿Y cuál es el propósito? Dice, para que cumpla tus mandamientos. ¿Para qué queremos que nuestros hijos tengan corazones rendidos delante del Señor, que amen al Señor? ¿Para qué? Solamente así van a poder cumplir los mandamientos del Señor, ¿verdad? Amén. Así están intercediendo por sus hijos, padres. Señor, que mis hijos cumplan tus mandamientos. Dales un corazón para que amen tu palabra. Dales un corazón para que vivan para ti, que te sirvan, que vivan todos los días de su vida entregados a ti, rendidos a ti, consagrados a ti. Nuestras oraciones tienen que subir delante del Señor de esta manera, amados. Que guarden realmente ellos los mandamientos del Señor, los testimonios, los estatutos del Señor. Y David tenía algo también en mente, él tenía algo en el corazón, y esta petición era para que su hijo edifique una casa para el Señor. Él había hecho todos los preparativos para esta casa, vale decir, para el templo de Salomón. Y ahí está David orando por su hijo, y en parte en la vida de Salomón esta oración fue cumplida. Es así como David oró, que se cumplió exactamente en la vida de su hijo. Y eso es lo que nos debe llevar, nos debe mover a nosotros. Como es nuestra oración, también veremos el cumplimiento en la vida de nuestros hijos, las cosas por las que estamos orando. Obviamente en otra parte de la vida de Salomón fue su propia decisión, la decisión que lo llevó a fracasar a él, pero en otra parte vimos una respuesta a esta petición del padre, un padre que está clamando, un padre que está intercediendo, un padre que está orando por su hijo. También dice la palabra que Job oró por sus amigos, Moisés oró por sus hermanos Aarón y Miriam, Samuel oró, intercedió por Israel, Jesús oró por Pedro. ¿Recuerdan cuál era la petición de Jesús por Pedro? La petición era que su fe no falte. Entonces allí estaba Jesús orando, no solamente por Pedro, sino oró por todos sus discípulos. Saben, incluso Jesús oró por aquellos que lo estaban crucificando, aquella gente que estaba golpeando a Jesús, aquella gente que estaba escupiendo a Jesús. Jesús oró por ellos. ¿Y cuál fue la oración de Jesús por aquellos enemigos suyos? Jesús dijo, Padre, no tomes en cuenta sus faltas, no tomes en cuenta sus pecados, perdónalos. Jesús oró, Él nos enseñó a orar por las personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que también aplicar en nuestras vidas. Tenemos que orar aún por el que nos escupe. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Porque quieres devolver con la misma medida. Sin embargo, Jesús oró por aquellas personas que estaban matándolo, estaban haciendo todo lo que hacían con Jesús. Jesús intercedió por aquellos hombres que extendían esos látigos con unas puntas de fierro en forma de un gancho y que estiraban y sacaban la piel de sus espaldas. Él estaba intercediendo por ellos y diciendo, Señor, no tomes en cuenta estas faltas o estos pecados. Amén. Entonces esto nos enseña a nosotros a que tenemos que orar por otros. Así es como nosotros debemos entender que la iglesia debe moverse orando unos por otros. Debemos estar orando permanentemente. Debemos estar nosotros clamando al Señor unos por otros. Ese es el mensaje principal esta noche del apóstol Pablo. Y Pablo estaba orando por la madurez espiritual de los cristianos. El propósito era que cada cristiano crezca
hasta alcanzar la estatura, hasta alcanzar la madurez necesaria, hasta alcanzar la imagen de Cristo, que sean más y más como Cristo. Ese era el propósito de la oración del apóstol Pablo. Y obviamente muchos de nosotros tal vez nos desalentamos en ese punto. Yo estoy todavía muy abajo, no me estoy pareciendo a Cristo, pero tenemos que seguir orando para que Cristo siga siendo formado en nosotros. La oración, amados, es vital en el proceso de perfeccionamiento de los creyentes para llevarlos hacia la madurez espiritual. Amén. Si no oramos, no vamos a poder crecer espiritualmente. Si no estamos orando, no vamos a poder madurar. Si no oramos, no vamos a poder entender exactamente este mensaje del que Pablo está hablando. Vayamos a Colosenses capítulo 4, verso 12. Aquí Pablo dice: los saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Está introduciendo al pastor de esta iglesia, que es Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas. Por eso dice, es uno de ustedes. ¿Y cómo oraba este pastor por su iglesia? Este siervo de Cristo dice, siempre está rogando por ustedes con gran preocupación. ¿Y cuál era la gran preocupación de Epafras, del pastor de la iglesia? Que ustedes se mantengan firmes. Esa era la preocupación y esa era la oración. Amén. Algo importante. ¿Por qué tenemos que orar nosotros unos por otros? Señor, que estén firmes. Nos gozamos que nuestros hermanos estén firmes, pero tenemos que orar para que sigan firmes, para que crezcan más, para que avancen más, para que no se detengan en su crecimiento. Y dice, sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Es el propósito, es el proceso. No podemos estar simplemente como que conformes con algo que hemos alcanzado en Dios. Tenemos que seguir avanzando. Nuestro límite es Cristo. ¿Y hasta qué día vamos a alcanzar ese límite? Tal vez hasta el día de nuestra muerte, ¿verdad? Vale decir que todos los días tenemos que anhelar más y más y más, ser completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Y dice Colosenses capítulo 1, versos 9 al 11, por eso nosotros desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Esta es la oración, el modelo de oración que nosotros encontramos. Por lo general nosotros tratamos en un servicio de oración o en una reunión de oración, hacemos lo siguiente. Decimos, a ver, bueno, ¿quiénes están con alguna necesidad específica? ¿Algún enfermo esta noche? Levantan la mano quienes están enfermos. Algunas personas que están teniendo problemas familiares, otros tantos levantan la mano. Alguien está sin trabajo, bueno, vamos a orar por el que no tiene trabajo. Estamos pidiendo en nuestras peticiones, ¿no es cierto? Más bien estamos pidiendo a las personas, estamos preguntando quiénes tienen diferentes tipos de necesidades. Entonces nos congregamos a orar unos por otros por esas necesidades. Usualmente ese es el modelo de oración en diferentes lugares. Pero esta noche ese tipo de paradigma va a romperse en la enseñanza del apóstol Pablo en este pasaje de la Escritura en la carta a los Colosenses. Muchos levantan la mano y dicen, no, fulano de tal está enfermo, podemos orar por él. Alguien dice, oh, fulano de tal está con unos problemas familiares. Otro dice, yo conozco a un hermano nuestro. O alguien dirá, yo estoy sin trabajo. Pero ¿qué nos enseña Pablo? Nos enseña obviamente que tenemos que orar también por ellos, por los que están pasando diferentes necesidades. Pero tenemos que entender que en algunos casos puede ser la voluntad de Dios que estén pasando por estas adversidades. Amén. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios de permitir que pasemos por adversidades? Para que la fe sea afirmada en nosotros. La fe no va a ser afirmada si no pasamos adversidades, si no tenemos nosotros diferentes problemas que estamos enfrentando, de diferente índole. Nuestra fe es afirmada cuando pasamos necesidades y adversidades y pruebas y dificultades. O simplemente Dios tal vez a través de la adversidad querrá que tal hermano que está en una situación específica
de pronto venga a establecer sus convicciones sólidas en el Señor. A veces estamos entre creo o no creo, será o no será, ¿es cierto lo que Dios dice o no? Pero cuando pasamos un tiempo de adversidad, de pronto nuestras convicciones se establecen firmemente. Porque no escuchamos simplemente la palabra de oídas, sino vemos en nuestra propia vida que la palabra es viva, es real. Que no es como leer un cuento o simplemente un libro de historia de cualquier naturaleza o información de algo, sino esta es una palabra viva y es real. Y se cumple. Entonces nuestras convicciones son afirmadas en esos tiempos de adversidad y de prueba. Para decir somos cristianos más sólidos, con convicciones fuertes, para decir que nada nos puede mover. Las personas podrán decir lo que sea acerca de Dios, podrán dudar, pero nosotros estamos firmemente establecidos en la palabra del Señor. Amén. Pero obviamente dijimos que orar por las diferentes necesidades de las personas no es un descuido tan grande como el no orar por aquellas personas que están bien y que están creciendo espiritualmente, que están creciendo en Cristo. Un día estaba saliendo de la iglesia y una hermana se me acerca y dice, pastor, ni siquiera no quiero preguntarle a usted que está bien porque sé que está bien. Además, que no necesita que ore por usted. Ah, graciosa la hermana, ¿no? Pero la verdad es que soy el primero en la lista de los necesitados de oración. Amén. Entonces, póngame en su lista. Número 1. Pablo dice, oren unos por otros. Tenemos que orar, dice la palabra, por los pastores, por las autoridades. Y es importante realmente que nosotros oremos por ello. No es que el pastor no necesite oración, es el que más necesita de sus oraciones. Y lo digo en verdad. Ahora, no debemos orar solo por la gente que está en problemas, sino tenemos que orar realmente por lo que Pablo dice. Las batallas más grandes, el mayor ataque del enemigo se centra en las personas que están bien. Amén. El mayor ataque del enemigo se va a centrar a aquellas personas que obviamente están llevando la palabra, llevando el mensaje, aquellas personas que están allí apoyando, liderizando todo este proceso. Allí va a venir el mayor ataque. Las mayores batallas es contra la gente que está firme. En una batalla, ¿a quién van a querer derribar? A quien comanda, a ese ejército. El herido ahí no les interesa mucho. Pasan por encima de él más bien. Pablo dice, debido a que he oído que les va tan bien, no he dejado de orar por ustedes. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de Pablo? Tal vez, he escuchado que están tan bien, entonces, ¿para qué orar por ustedes? Están bien, están súper bien, están creciendo, están avivados, están realmente tan bien, no necesitan oración. Esa sería nuestra lógica, pero Pablo dice, debido a que he oído que les va tan bien, no he dejado de orar por ustedes. Wow, necesitamos realmente entender esto. Necesitamos orar mucho más fervientemente por aquella persona que está bien. Y si tú estás bien, necesitas orar por ti mismo, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Juan Pablo lo dijo, cuídese o fíjese aquel que está bien de no caer. Entonces, mayor intensidad de oración, mayor cuidado en la oración. En la carta a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo da un mandamiento de parte del Señor. Y este mandamiento es corto. ¿Cuántos conocen? Oren sin cesar. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Qué significa ahora orar sin cesar? Básicamente estar consciente de Dios en todo nuestro caminar, en todo nuestro estilo de vida. Tenemos que estar conscientes de Dios. Amén. En todo lo que tiene que ver en referencia a Dios. La oración sin cesar es nuestra comunión con Dios. Y debemos estar en comunión con Dios todo el tiempo. Y en todo lugar, en toda circunstancia, estamos en comunión con Dios. Para decir, conscientes en nuestro caminar diario, estemos haciendo lo que estamos haciendo, estamos conscientes en nuestra mente y en nuestro corazón de Dios. Eso significa orar sin cesar. No es necesariamente detenernos ahí, orar 23 horas o 24 horas del día.
reunidos en un determinado lugar. No, no es adquirir una postura de oración específica, sino estar siempre consciente de todo en relación con Dios. Eso es lo que significa orar sin cesar. Es ver algo que sucede y relacionarlo con Dios. ¿Qué te pasó este día? Oh, vi un accidente. No sé si esa persona estaba muy herida. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste tú? Estaba intercediendo por esa persona. ¿Y para qué? Obviamente para que no se muera. Y peor, si no conoce a Cristo. Señor, que no muera, que no muera, que no muera sin conocerte. ¿Estamos conscientes de eso? Es nuestra comunión con Dios. Hagamos lo que hagamos, en nuestro estilo de vida diario tenemos que estar conscientes de eso. Todos los sucesos y eventos tenemos que relacionar con Dios. Amén. Un día pasó algo interesante. Voy a dar un ejemplo de mi hermano. De pronto está en el banco, hay una señora muy afligida y mi hermano no sabe cómo responder ese momento y anota en un papelito y llama a este número. Y la señora afligida llama a ese número. Pues el número era mío. Y obviamente pude apoyarla, aconsejarla en ese momento, hablarle del Señor, porque realmente estaba muy afligida. A veces tú no sabes qué hacer. Haz eso, es buena idea. Por lo menos haz eso. Si tú no vas a hacer algo específicamente en ese momento por esa persona, puedes hacer algo creativo como lo que hizo nuestro hermano. Amén. Pero tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, no voy a hacer que veas a una mujer llorando y tú pases como si eso no te interesa a ti, como si eso no va contigo. Tenemos que estar conscientes, ¿qué será realmente lo que esta mujer está pasando? ¿Cuál será su situación? Dios, ¿qué quieres que yo haga por esta persona? Ni qué decir, por ejemplo, cuando ocurre una catástrofe natural, obviamente la gente empieza a lamentar por el número de muertos. Hubo un terremoto, ay, qué pena, obviamente qué lástima, qué dolor sentimos por el número de muertos. Pero ¿qué dice el cristiano? El cristiano está preocupado no solamente por los que murieron, sino cuántos habrán conocido al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos habrán conocido al Señor? ¿Cuántos habrán muerto sin conocer a Cristo? Esa es la principal preocupación del cristiano. Estamos relacionando todo con Dios. Pero cuando Pablo miraba a su alrededor, todo lo que él veía, obviamente se convertía en un motivo de oración para él. Porque él estaba relacionando todo su caminar y a las personas estaba relacionándolo con Dios todo el tiempo. Entonces eso significa orar sin cesar. Nosotros estamos permanentemente haciendo lo que hagamos, vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, si estamos en nuestra movilidad, vemos para afuera, a nuestro alrededor, estamos en el supermercado. Tenemos que estar realmente atentos, sintonizados a lo que está pasando a nuestro alrededor. No vivamos en este mundo como si nosotros solamente existimos, sino vivamos atentos a las necesidades de otras personas y obviamente relacionemos todo con Dios. Tenemos que estar realmente conscientes de esto. Esto es lo que significa orar sin cesar. Cuando una persona llama, principalmente mucha gente que llama para consejería por teléfono, muchas horas del día yo paso con el teléfono ahí en la oreja. A través del programa de radio, mucha gente escucha los consejos del programa de radio y llama para pedir un consejo. Entonces, obviamente, una llamada telefónica que ingresa y yo estoy diciéndole, Señor, tú sabes la necesidad de esta persona. Señor, dame sabiduría, dame las palabras apropiadas para poder hablarle a esta persona en su necesidad. Esa es la voluntad del Señor. Y nosotros debemos estar caminando de acuerdo a esa voluntad del Señor. Dios sabe exactamente cuál es la situación de esa persona. Y Dios va a poner en nosotros las palabras apropiadas. Dios nos va a dirigir a través del Espíritu Santo. Entonces, esa meditación constante y consciente sobre Dios en nuestra mente, eso significa orar sin cesar. Amén. Tú puedes también, tal vez en el trabajo, estar experimentando una situación problemática. Tienes que orar. El Señor, ¿qué hago?
Estoy en problemas con esta situación. Señor, ¿qué hago? Dame una guía, dame una dirección, Señor. Me metí en un serio problema. Dios, dame una salida. ¿Estás consciente? Tu mente está consciente, tu corazón está consciente de la presencia de Dios. Amén. Tienes un proyecto que desarrollar. Tengas lo que tengas, ora sin cesar. Para decir, ten presente a Dios en tu mente. Él es el que conoce todo, es el que sabe todo. Y Él es el que te va a ayudar en ese tiempo de tu necesidad. Amén. ¿Cuántos están conscientes en este sentido? ¿Cuántos están orando sin cesar? Tenemos que estar también conscientes de la gente, ¿verdad? No solamente de nosotros, de nuestras necesidades, pero tenemos que estar también conscientes de la gente y verlos a ellos en relación a Dios. Pablo veía en su mente a los colosenses y su corazón estaba preocupado por ellos. Por eso la intercesión que nos lleva aquí al verso 9 del capítulo 1 que dice, por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué pedía Pablo? Que los cristianos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Esa era la petición, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. Cada vez que estás orando por alguien, ¿qué es lo que tienes que pedir? Que sea lleno del conocimiento de tu voluntad. Que mi hermano, que mi hermana sea llena del conocimiento de tu voluntad, Señor. Porque si realmente está lleno, va a poder caminar conforme a lo que le está llenando. Ahora, esto es importante. Llenos del conocimiento. No solamente que puedan conocer algo, tener cierto conocimiento de algo, sino ser llenos significa ser controlados por ese algo que está llenando sus vidas. Muchas personas conocen algo, ¿verdad? Pero no conocen completamente. ¿Cuántos saben algo acerca del tema de la santidad? Oh, sí, yo sé algo de la santidad de Dios, pero está lleno realmente del conocimiento de su voluntad. Esta palabra lleno significa ser tan llenos hasta llegar a ser controlados por lo que nos llena. Puedes conocer algo, pero no estar lleno del conocimiento de lo que conoces. ¿Cuántos conocen algo acerca de la aviación? Sí, yo conozco algo, o yo, qué sé yo. Muchos de ustedes tendrán algún conocimiento, pero no saben todo lo que conocería un experto en aviación. Es así también en la palabra del Señor. Podemos conocer algo, pero Pablo está orando para que no solamente conozcas algo, sino seas lleno del conocimiento de su voluntad. Estés totalmente repleto, lleno. Eso es lo que realmente debe marcar la pauta de nuestras vidas. Muchas personas, muchos cristianos obviamente conocen las Escrituras, pero no lo suficiente para que ese conocimiento los llene y los controle. Amén. Es realmente importante esta oración del apóstol Pablo. La Escritura no solamente es algo que nosotros debamos conocer, pero dice Pablo que la Escritura es algo que debe llenar nuestras vidas. De tal manera que yo no me conduzco por mí mismo, sino me conduzco por la Escritura. Amén. Y somos una iglesia que está caminando en ese sentido. Somos una iglesia que tenemos que movernos por la palabra de Dios, no por nuestro sentir, nuestro pensar, no por nuestra experiencia, no por nuestro buen juicio, sino porque dice la palabra del Señor. Y alguna vez que vengan con algún consejo hacia mí, si es un consejo familiar, si es matrimonial, si personal, yo les diré exactamente, a ver, ¿cuál es tu problema? Y luego les diré, esto es lo que dice la palabra del Señor, que tú tienes que hacer. Y es lo que tenemos que buscar en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tenemos que ser controlados por la palabra del Señor en todos los aspectos de nuestras vidas. Amén. Entonces no es suficiente conocer algo, sino ser llenos. Y esa es la oración del apóstol Pablo. Conoces que Dios es santo, pero si sigues viviendo en pecado, realmente no conoces lo suficiente. No sabes realmente cuán santo es Dios. Porque el día que realmente descubras cuán santo es Dios, como la experiencia que tuvo Isaías, él realmente conoció cuán santo era Dios y ese día
Él odió su pecado, aborreció su pecado. Eso es realmente importante en nosotros, amados, ese conocimiento total de la palabra del Señor. La voluntad del Señor está relacionada con la palabra del Señor. No sé cuál es la voluntad para esta situación de mi vida. Busca la palabra de Dios, vas a encontrar la voluntad del Señor allí. La voluntad de Dios está expresada, está escrita ya para tu vida. Si conoces la escritura, por ejemplo, que dice que debes perdonar, pero si esa escritura no te está dominando, todavía tú estás reteniendo el perdón a tu hermano. Todavía estás enojado, molesto con tu hermano por cualquier circunstancia, porque la palabra realmente no te está dominando. Un día de enojo, el sol se pone, ahí ya estás quebrantando el mandamiento. 2 días, una semana, un mes de enojo. Conoces, sí, eso sí, has leído la Biblia acerca del perdón de Dios, pero no te está dominando la palabra. Realmente conoces, pero no estás totalmente lleno de esa escritura sobre el perdón. Porque el día que estés lleno, fluirá el perdón inmediatamente. A la primera ofensa y a las 70 veces 7 tú fluirás en el perdón, porque será algo que no esté controlado por ti, por tu temperamento, por tu forma de ser, sino tu vida estará siendo controlada por la palabra de Dios. Amén. Entonces esa es la petición del apóstol Pablo, dice que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Esta palabra conocimiento, bueno, la palabra griega es la palabra plerón, que nos habla acerca de estar llenos, habla acerca de llenar algo hasta su máximo nivel. Es una palabra que significa la ausencia de cualquier otra cosa. Imagínense un vaso de, ¿qué desearían en este momento? ¿Una limonada? Ese vaso está totalmente lleno de una limonada, de un jugo de limón. No podemos meter nada más a ese vaso. No entra nada más. Está totalmente lleno. Entonces, eso es lo que aquí significa esta palabra plerón, que significa estar lleno hasta el máximo nivel, la ausencia de cualquier otra cosa. Si estamos llenos del conocimiento de su voluntad, para decir llenos de la palabra del Señor, seremos controlados por la voluntad del Señor, por la palabra de Dios. Entonces en nuestra vida ninguna otra cosa tendrá cabida. Entre esas cosas no tendrá cabida nuestros propios pensamientos, nuestros propios criterios para guiarnos o para actuar de determinada manera. No diremos, sí, yo sé que esto dice la palabra, pero ya no habrá ese pero en tu vida si estás siendo controlado por este conocimiento de la voluntad del Señor. Amén, amados. Ese es el significado de la palabra lleno, algo totalmente completo. Y Pablo aquí está orando por los cristianos para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Conocemos muchas escrituras de la palabra. Muchas personas que vienen a consejería, yo les digo, tú sabes lo que tienes que hacer. Sí, pastor, yo sé. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperan? A veces simplemente un impulso que les digas, hazlo ya. Muévete conforme a esta dirección, conforme a lo que sabes que tienes que hacer. Sí, pastor, yo quería solamente esa confirmación. Ok, ahí la tienes, ¿no? Sabemos, pero no ponemos por obra, no actuamos porque no estamos siendo controlados por la palabra. Estamos siendo controlados todavía por nuestro yo, por nuestro ego, estamos siendo controlados por nuestros sentimientos, por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias experiencias, pero no nos está controlando la palabra de Dios. Vamos a entender un poco esta palabra lleno desde diferentes perspectivas para que realmente comprendamos la palabra del Señor y sobre todo cómo tiene que ser nuestro actuar conforme a la oración de Pablo que dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Vayamos a Juan capítulo 16, versos 5 y 6. Dice así la Escritura, pero ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Jesús está hablando acerca de sus discípulos. Él les dijo, yo me voy. Y nadie dijo, Señor, ¿dónde vas? Nadie preguntó.
¿A dónde vas? ¿Y qué hicieron cuando Jesús dijo que se iba? Se llenaron ¿de qué? De tristeza. Es la misma palabra llenar. Vale decir, la tristeza controló totalmente, llenó totalmente ese vaso. La tristeza controlaba la vida de los discípulos. Estaban tan entristecidos que eran controlados literalmente por la tristeza. Eso es lo que aconteció. El control, el dominio de la vida de los discípulos era controlada por la tristeza. ¿Cuántos han llegado a un punto así de esa naturaleza? Estás tan triste que realmente no puedes llenarte de otra cosa porque estás lleno de tristeza. Alguien puede venir con una palabra de aliento, una palabra de consuelo. No, nada. Todo rebalsa porque estás lleno de algo. ¿Entienden? A través de este ejemplo lo que significa esta palabra lleno, ser lleno. Ser lleno de tristeza significa que eres incapaz de ajustarte a la situación. Que lo has perdido todo, estás totalmente triste. Que no hay nada, absolutamente nada que alguien pueda hacer por ti, estás totalmente triste. Controlado literalmente por la tristeza. Y así estaban los discípulos. Vayamos a Lucas ahora, capítulo 5, verso 26, para entender un poco más esta palabra y para que esta noche realmente el mensaje quede claro en nosotros. Dice así la Escritura: todos estaban admirados y alababan a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Está hablando del testimonio de un hombre cojo que había sido sanado. Y la gente estaba, dice, llena de temor, pero de un temor reverente, de un temor que les asombraba a ellos. De pronto un cojo que estaba tantos años sin poder caminar, empezó a caminar y todos estaban maravillados. Tan maravillados que ese asombro de la maravilla de Dios los había controlado. Nadie tenía duda en su corazón. Nadie tenía como que una mesura en su asombro por Dios. Todos estaban totalmente controlados por este asombro por Dios. Nadie decía, sí, no, tal vez alguna situación de la ciencia habrá tenido que acontecer en este cojo. O sea, nadie estaba como que dudando de algo o asombrándose a medias, sino estaban llenos de ese asombro por Dios, llenos de ese temor por Dios. Obviamente es algo que también tenemos que pedir al Señor, ser llenos de ese temor, pero el temor reverente, el temor de asombro, el temor de adoración a Dios, el temor de exaltación a Dios. Cuando estamos llenos de eso, no hay cabida en nuestro corazón para estar divagando, por ejemplo, en nuestra alabanza. Estoy alabando, pero a ver cómo me va mañana en esta situación que tengo. No, cuando estás lleno de algo, estás controlado por algo. Amén. Y ellos estaban admirados por la curación de aquel cojo y glorificaron a Dios y estaban llenos de temor o asombro. En otras palabras, el asombro los abrumó. El asombro los controló completamente. Eso es lo que estaban ese día los discípulos, llenos. Vayamos a Lucas capítulo 6, verso 11. Dice aquí la Escritura: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ahora nos está hablando de los religiosos judíos. Aquellos religiosos estaban llenos ¿de qué? Algo había llenado sus corazones, estaban llenos de furor, de rabia, de bronca contra Jesús. Y hablaban unos a otros qué podrían hacer contra Jesús. Estaban haciendo los planes para matar a Jesús porque estaban llenos de algo. Otra versión de la Biblia dice estaban llenos de envidia. Entonces, cuando el enojo controla a alguna persona, es impresionante el actuar de esa persona. O cuando la amargura llena el corazón de alguien, eso es impresionante. O cuando el resentimiento de algo o llena más bien a alguien, eso es simplemente trágico. Somos conscientes todavía, está muy fresca en nuestra memoria lo vivido algunos días atrás con los muchachos en la escuela de Miami.
¿Qué pasó con este muchacho, este joven de 19 años? ¿Qué lo llevó a actuar de esa manera como actuó? Él estaba plero, esa es la palabra plero que aquí Pablo está diciendo, lleno de algo que ese algo lo controló. ¿Lleno de qué? De odio, de rencor, lleno de amargura. Ese corazón estaba tan lleno que estaba siendo controlado por eso y actuó conforme a ese impulso de lo que lo llenaba. Y actuó así. Y no le importó nada. No pensó en los muchachos, no pensó en las familias, no pensó en nadie, solamente ese muchacho actuó impulsado por algo que lo llenaba. Lo que te llena, te controla. En este caso, estos religiosos judíos también actuaron así. Su actuar los llevó a Jesús, a este hombre justo, santo, puro, al único santo que pisó la tierra, los llevó a crucificar a ese hombre justo. ¿A quién hizo mal Jesús? Al contrario, ¿a cuántos hizo bien? A miles de miles. Pero lo que los controlaba era la envidia, el odio. Y por ese odio que los controlaba, lo llevaron hasta la cruz del Calvario. ¿Alguna vez han actuado de esta manera, controlados por algo, por el enojo, tal vez? ¿A qué nos lleva? A veces las personas están totalmente desenfrenadas, sin control. Cuando están enojadas, están sin control. O más bien, el enojo está controlándolos completamente. Vayamos a Hechos capítulo 4, verso 31 y veamos otro ejemplo de lo que significa esta palabra lleno. Dice así la Escritura: cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Ahora, ¿qué pasó? Estamos una vez más usando la misma palabra que describe Pablo en Colosenses, que es la palabra plero, que significa llenos. Estaban orando los discípulos y fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Fueron llenos, descendió el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas y ellos empezaron a predicar, dice la palabra, proclamaban la palabra sin ningún temor. ¿Qué temor podrían tener? ¿O qué miedo, qué vergüenza podían tener esos discípulos? Nada, nada, porque el Espíritu los llenó totalmente. Los llenó de valentía, de poder, de denuedo. El Espíritu Santo los llenó y ellos estaban siendo controlados por el Espíritu. No estaban maquinando en sus propias mentes. Ay, yo no soy muy capaz para ir a una audiencia tan selecta como la que tengo hoy. No, ellos no estaban pensando en nada porque el Espíritu los controlaba a ellos. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que el Espíritu los dominaba, los controlaba a ellos. Al ser llenos del Espíritu Santo, olvidaron sus egos, olvidaron todo. Ellos simplemente salieron sin ningún temor a proclamar el Evangelio de Cristo porque fueron dominados por Él, fueron controlados por el Espíritu Santo. ¿Y qué está orando Pablo? ¿Cuál es la oración de Pablo? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Para decir que el conocimiento de la voluntad, que la palabra de Dios nos controle a nosotros y que no estemos nosotros limitando la palabra del Señor. No estemos racionalizando la palabra del Señor, sino que la palabra nos controle, que la palabra nos gobierne a nosotros. Eso es por lo que está orando el apóstol Pablo. Esa palabra lleno significa un control total. Un hombre está bajo el control dominante de lo que le llena. ¿Qué es lo que llena a las personas? A muchos la locura, a otros el resentimiento, a otros la tristeza, a algunos el temor. Es lo que los controla, lo que los llena los controla, pero a mucha gente los llena la fe. Muchos están llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que orar para ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor nosotros. Amén, amados. ¿Anhelan eso? ¿Desean ser llenos del conocimiento de su voluntad? Pablo quiere que estemos totalmente llenos hasta llegar a ser literalmente dominados por ese conocimiento de la palabra de Dios. Que nos domine, que no seamos nosotros. Por eso él dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él me domina. Él me lleva donde quiere llevarme. Él me utiliza como quiere utilizarme. Ya no soy yo. Yo ya morí. Es Cristo viviendo en mí ahora. Cuando una persona les pregunte, ¿qué te pasó a ti, Mirta? ¿Qué te pasó?
Yo ya no soy, ya morí. O muchas personas dirán, ¿qué te pasó a ti? En un sentido de que estás diferente, ya no eres la de antes, eres diferente, ¿qué te pasó? Ya morí. Ahora Cristo vive en mí. Él me controla, Él me domina, Él me llenó. De tal manera que ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, más Cristo vive en mí. Entonces esta es la oración del apóstol Pablo para nosotros los creyentes, para que seamos llenos de ese conocimiento de su voluntad, llenos de la palabra de Dios, que lo conozcamos de tal manera que seamos controlados, que seamos llenos de tal manera que seamos controlados por esto que nos está llenando. Hay gente que puede conocer cosas, pero que no están bajo el control de aquello que conocen. Pero nosotros tenemos que clamar al Señor y decirle a Dios que tu palabra nos controle, que tu voluntad nos controle, que vivamos realmente para agradarte a ti todos los días de nuestra vida, que vivamos para servirte a ti, Señor, que vivamos para glorificarte a ti. Cuando estemos llenos realmente del conocimiento de su voluntad, amados, toda sed de egoísmo en nosotros desaparecerá. Va a desaparecer todo nuestro ego. Ahí sí realmente aprenderemos a vivir para Cristo. Ahí realmente nos interesará solamente Cristo. Ahí realmente Él gobernará totalmente nuestras vidas. Entonces vamos a seguir ese modelo de oración esta noche. Amén. Estamos aprendiendo ese modelo y vamos a implementar eso. Vamos a orar por ello en nuestras vidas. Amén. Quiero que, por favor, invitarles a que se pongan en pie. Vamos a orar.